Entonces, empezamos. Resulta que en la clase de hoy vamos vamos a empezar a trabajar lo que es fenómenos ondulatorios. Entonces, un fenómeno ondulatorio eh, es frecuente en la naturaleza, es algo normal. Entonces podemos encontrar fenómenos ondulatorios en el sonido, en la luz, en todo lo que es las comunicaciones, las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Eh, porque, porque la onda que sale de mi voz, que es una onda sonora, ¿cierto? Únicamente en este caso va del foco, que es mi boca, al micrófono del computador. Ya para que llegue allá a los dispositivos de su casa, pues es a través de una onda electromagnética, que ya después lo reproduce allá una altavoz que hay en cada uno de sus dispositivos. Entonces, son fenómenos muy presentes en la naturaleza, pero también en la tecnología, en las comunicaciones. Entonces, pues es algo pues que todo ingeniero, ¿cierto? Todo aquel que va a estudiar física o una ingeniería, pues debe conocer. Entonces, un fenómeno ondulatorio consiste en la transmisión de una perturbación desde un punto del espacio a otro. Entonces, esa onda va acompañada con un transporte de materia, de energía, más no de materia. En el caso de mi voz es una onda sonora, entonces es una energía, pero es una energía sonora, no lleva ninguna materia. Y uno de los primeros fenómenos que se va a trabajar acá es el de la reflexión. Entonces la reflexión se da cuando una onda choca contra un obstáculo y esa onda entonces se ve obligada al chocar contra ese obstáculo a cambiar de dirección. Entonces, aquí podemos ver en la diapositiva que hay un obstáculo que es esta franja verde. Entonces hay una onda incidente que viene representada por el rayo que llega y apunta hacia esa franja verde y hay un rayo que sale. Entonces uno se va a llamar onda incidente y otro onda reflejada. Ese, ese rayo incidente y ese rayo refractado, entonces forma un ángulo que se va a considerar de la siguiente forma. Entonces se va a considerar, esta recta se va a considerar una recta normal. Una recta normal. ¿Y esa recta normal cómo se obtiene? Es muy sencillo, pues midiendo 90 grados con la superficie. Entonces acá hay 90 grados con la superficie. Y entonces este ángulo de incidencia se va a medir del rayo que llega a la recta normal. Entonces ahí se va a formar el ángulo de incidencia. Y en este caso, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de refracción. Entonces, para que anoten ahí en sus apuntes, este teta sub i es ángulo de incidencia y este teta sub r es ángulo de refracción. Esos dos ángulos son iguales para el caso de este fenómeno ondulatorio. Entonces, ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de refracción. Entonces van a haber algunas ecuaciones que se cumplan para este fenómeno y otras que pues que no se cumplen entonces, para este fenómeno. Entonces hay que estar muy claro cuáles son las ecuaciones que se cumplen para la reflexión.
Entonces, hay otro fenómeno que se llama refracción. Entonces, la refracción sucede cuando una onda pasa de un medio a otro. En este caso, hay un medio 1 que puede ser el aire, un ejemplo puede ser el aire, y otro medio 2 que digamos puede ser el vidrio. Estoy haciendo un ejemplo con esos dos medios. Entonces, viene ese rayo, es el que está en rojo, hay un ángulo de incidencia, viene ese rayo, acá también hay una recta normal que es esta, una recta normal, entonces también forma un ángulo de 90 grados con la superficie, pero lo que sucede con ese rayo es que cambia de dirección, entonces el ángulo de incidencia en este caso va a ser distinto al ángulo que en este caso se va a llamar de refracción. Antes, en el fenómeno anterior se llamaba de reflexión, ahora se llama ángulo de refracción y estos ángulos son distintos. Y son distintos porque estos dos medios tienen densidades diferentes. Entonces, cuando, por ejemplo, viene un rayo del sol y va a atravesar un vidrio, entonces viene en una dirección y al atravesar el vidrio cambia de dirección. Y al volver a pasar al aire vuelve a cambiar de dirección porque cambia de medio. ¿Listo? Entonces, eso de la refracción lo podemos ver en situaciones como esta. Eh, unos rayos que provienen del lápiz, pero entonces esos rayos, el primero, en este ejemplo, lo que está de la superficie del agua hacia arriba no cambia de medio, ¿cierto? No cambia de medio, entonces podemos ver el lápiz, digamos que en una sola dirección. En cambio, lo que está sumergido en el agua, la parte del lápiz que está sumergida en el agua, cambia de medio, pasa del agua al aire, del agua al aire, bueno, sin contar el vidrio, ¿no? Pero pasa del agua al aire. Entonces, es esos rayos que nosotros percibimos del lápiz, como cambian de medio, entonces nos hace ver como si el lápiz estuviera partido, ¿cierto? No sé si eso lo puedan hacer ustedes en su casa, pues es algo bastante sencillo para que vean pues un ejemplo de refracción sencillo. Ahora, otro ejemplo, aquí cuando yo estoy tomando una foto a dos personas que están sumergidas en el agua, puedo ver que lo que está en el aire, o sea, digamos, el pedacito de las personas que está en el aire, eso no se distorsiona. En cambio, lo que los rayos que provienen de la parte de esas personas que están sumergidas en el agua, al cambiar de medio del agua al aire, que es donde está la cámara para tomar la fotografía, entonces hace ver que como que del tronco hacia abajo, pues esa parte distorsionada. Y eso nosotros lo podemos percibir, digamos, cuando nosotros llegamos a una piscina y percibimos que la piscina es un poquito más panda de lo que nosotros creemos. Y cuando nos introducimos en ella, eh, pues vemos que es un poco más profunda de lo que alcanzamos a ver. O también podemos ver que la parte de la persona que está, dependiendo del ángulo desde el que nosotros veamos, que las piernas o el cuerpo de la persona es un poquito más corto. Entonces, ese fenómeno nosotros lo hemos podido percibir cuando vemos gente, digamos, sumergida en una piscina. Y para trabajar este fenómeno de la refracción,
porque acá nos habla de una onda refractada. Entonces tenemos una ley que se llama ley de Snell, que nos va a decir que seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción igual a la velocidad en el medio 1 sobre la velocidad en el medio 2. Entonces, hay que tener en cuenta es que esto es para cuando se presenta refracción. Si lo utilizamos para otro fenómeno, pueda que no nos funcione esa ecuación. Entonces, tenerlo en cuenta ahí en sus apuntes. Entonces, acá hay un primer ejemplo. Dice que las ondas sísmicas se refractan dentro de la Tierra al viajar entre rocas de distintas densidades. Por lo tanto, su velocidad cambia, al igual que su dirección de propagación. Una onda sísmica viaja 8 kilómetros por hora y choca con el límite entre dos tipos de material. Si llega a esta frontera con ángulo de incidencia 50 grados y se aleja con un ángulo de 31 grados, ¿cuál será la velocidad en el segundo medio? Entonces, ahí tenemos velocidad en el medio 1, velocidad en el medio 2, hay que hallarla. Tenemos ángulo de incidencia y ángulo de refracción. Entonces, saquemos los datos acá. La velocidad en el medio 1 es 8 kilómetros por hora. Dice que choca con el límite entre dos tipos de material. Y también dice que hay un ángulo de incidencia de 50 grados. Y que se aleja, o sea que hay un ángulo de refracción de 31 grados. Y lo que nos preguntan es la velocidad en el segundo medio. Bueno, entonces, este ejemplo es real, sí, porque la Tierra tiene diferentes capas. Entonces puede que haya un medio que sea más rocoso o, o que ya no sea tierra, sino que sea greda. Entonces hay diferentes capas en la Tierra, eso lo han trabajado ustedes en cursos anteriores. Entonces, al tener las capas de la Tierra de diferente composición, pues tiene diferentes densidades y por tanto la velocidad de propagación de una onda, que en este caso es una onda sísmica, pues va a cambiar de acuerdo a esa densidad que tengan las diferentes capas en este caso. Entonces, de aquí debemos despejar la velocidad 2. Entonces, para eso pasamos esta velocidad 2 que está dividiendo a multiplicar. Y también este seno del ángulo de refracción, también de dividir a multiplicar. ¿Listo? Entonces, hagamos eso. Entonces, nos queda velocidad 2 por el seno del ángulo de incidencia es igual a la velocidad 1 por el seno del ángulo de refracción. Ahora, de aquí necesitamos despejar la velocidad 2 porque esa es la incógnita. Entonces, la velocidad 2, este pasa a dividir. Este seno del ángulo de refracción pasa a dividir. Entonces, eso quedaría así. Eso quedaría así. Velocidad 2 igual a V sub 1 por seno del ángulo de refracción sobre seno del ángulo de incidencia. Entonces, acá no nos queda más que reemplazar. Nosotros tenemos 8 kilómetros, que es la velocidad 1, por seno del ángulo de refracción, que en este caso son 31 grados.
sobre seno del ángulo de incidencia. El ángulo de incidencia son 50 grados. Entonces, nos vamos aquí para la calculadora. La calculadora debe estar en el modo DEC. Y entonces hacemos 8 por seno de 31 dividido seno de 50. Entonces, ¿cuánto les da? Entonces, la calculadora debe estar acá en el modo DEC. Ese es el que voy a activar. Entonces, sería 8 por seno de 31 dividido seno de 50. Y entonces eso me da 5,37. Entonces, eso me da que va a ser 5, acá sería 37. La coma es importante. Aquí queda 5,37 y me quedó un poco... aquí se me olvidó colocarle a esto kilómetros por hora. Entonces 5,37 kilómetros por hora. Entonces acá ustedes ya irían a redactar la respuesta, perdón, que va a ser que la velocidad de la onda en el segundo medio va a ser de 5,37 kilómetros por hora. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pudieron hacer los cálculos en la calculadora? Valga la redundancia. ¿Pudieron hacer los cálculos? Sí, señor. Listo, gracias. Ahora en el ejemplo 2 tenemos también una onda sísmica P que pasa por una frontera entre rocas, donde su velocidad varía. Entonces, la velocidad varía de 6 kilómetros por segundo a 7,5 kilómetros por segundo, llegando a la frontera con un ángulo de 45 grados con ella. O sea, ese es el ángulo de incidencia. Y nos van a preguntar el ángulo de refracción. Entonces tenemos una velocidad 1 de 6 kilómetros por segundo, una velocidad 2 de 7,5 kilómetros por segundo, un ángulo de incidencia de 45 grados. Entonces, antes de que se me olvide, en estos casos es mejor trabajar con 2 o con 4 cifras decimales. Pero que ustedes hagan aproximaciones así, que hagan aproximaciones no, porque para eso estamos trabajando con calculadora. ¿Listo? Entonces nos corresponde despejar seno del ángulo, o ángulo de refracción más bien, porque esa es la pregunta. Entonces, de esta ecuación que tenemos aquí copiada, vamos a pasar a multiplicar este aquí a multiplicar y este también acá a multiplicar. Entonces, nos quedaría entonces
V sub 2 por seno del ángulo de incidencia es igual a B sub 1 por seno del ángulo de refracción. Este V sub 1 pasaría a dividir, ¿cierto? Para terminar de despejar el seno del ángulo de refracción. Entonces, ese seno de ángulo de refracción va a ser V sub 2 por seno del ángulo de incidencia sobre V sub 1. Y de aquí vamos a reemplazar. V sub 2 es 7,5 kilómetros por segundo. Estas unidades no les voy a hacer ningún cambio porque eso es, aquí se van a simplificar, o sea que no hay ningún problema con eso. Aquí, seno del ángulo de incidencia, entonces el ángulo de incidencia es 45 grados. Y B sub 1 es 6 kilómetros por segundo. Esos kilómetros por segundo, como ya había dicho, se van a simplificar, entonces no nos genera ningún inconveniente tener esas unidades así. Aquí, la calculadora en modo DEC, porque estamos trabajando en grados, entonces sería 7.5 por seno de 45 dividido 6. Entonces, aquí sería 7.5 por seno de 45, cierro paréntesis, dividido entre 6. Y eso me da entonces 0,8838. Entonces, cero coma 8838. Y aquí este sen va a pasar al otro lado para despejar finalmente el ángulo de refracción. Entonces, ese sen de ángulo de refracción va a ser sen a la menos 1, sen a la menos 1 de 0,8838. Esto lo habían visto el año pasado en trigonometría, pasar eso al otro lado, incluso sí, el año pasado en trigonometría. Entonces pasa esto al otro lado y entonces yo puedo en la calculadora usar ese resultado de una vez. Entonces en la calculadora hago shift sen, claro que aquí me equivoqué, en la calculadora puedo hacer shift sen y ans, el último resultado. Eso me da 62,11. Entonces acá 60. Aquí borremos esto. 62,11 grados. Ese va a ser el ángulo de refracción. Entonces, en la calculadora aquí virtual, yo pondría aquí invertido, porque necesito la función invertida sen. El último resultado, ans, el último resultado, cierro paréntesis, igual. Y entonces me da el 62,11 grados. Que me dio aquí. Y entonces en la redacción de la respuesta, pues dirá
que el ángulo de refracción en el segundo medio será de 62,11 grados. Entonces espero que pues, el manejo de la calculadora les haya dado para que no tengan inconvenientes en hallar la respuesta. Y les repito, el uso de las comas es obligatorio. La coma en nuestro caso nos indica desde dónde empieza el decimal. Entonces si yo coloco 62,11 sin coma, pues eso está mal, porque hay mucha diferencia entre 6.211 y 62,11. ¿Listo? Hay una ayuda que voy a dar para un ejercicio. Este ejercicio creo es el 1 para ustedes, de la primera actividad. Dice, la imagen representa una onda periódica refractada. Determinar la frecuencia de la onda. Entonces acá hay que tener en cuenta que la onda, entonces eso lo aclaro, la frecuencia de la onda es la misma en los dos medios. Eso deben anotar. O sea que si yo hallo la frecuencia en el medio A, pues es la misma en el medio B, porque estoy hablando de la misma onda y estoy hablando de la misma energía transportada. Entonces, la frecuencia de la onda es la misma en los dos medios. Entonces, anoten eso para que no tengan inconveniente. Aquí, como tengo que hallar en la parte A la frecuencia de la onda, entonces yo tengo que velocidad A va a ser igual, velocidad es igual a longitud de la onda por frecuencia. Esta frecuencia ya dije que es la misma, entonces no la voy a diferenciar, simplemente es la frecuencia. Y de aquí pues tendría que hallar F en la parte A. En la parte B tengo que hallar velocidad en el medio B, velocidad de la onda en el medio B. Entonces, yo puedo utilizar la ley de Snell en este caso, porque yo tengo seno del ángulo de incidencia sobre seno del ángulo de refracción, y entonces en este caso no sería velocidad en el medio 1, sino velocidad en el medio A y velocidad en el medio B. Y entonces yo conozco, pongámosle otro color acá, yo conozco el ángulo de incidencia, que es este, ¿cierto? Este es el ángulo de incidencia. Conozco el ángulo de incidencia. Conozco el ángulo de refracción. Conozco la velocidad en el medio A. Entonces la única incógnita es la velocidad en el medio B. Entonces ahí me queda perfecto para hallar la incógnita. Y en el caso C, cuando me preguntan la longitud de onda en el medio B, entonces yo tengo esta misma ecuación, velocidad en el medio B es igual a longitud de onda en el medio B por la frecuencia. Entonces, esta frecuencia la tengo porque es la misma en los dos medios, ¿cierto? Tengo F porque es la misma en los dos medios, ¿cierto? Tengo la velocidad en el medio B porque la acabé de hallar en el punto anterior, ¿cierto? Entonces, lo único que me queda por hallar es la longitud de onda en el medio B. ¿Listo? Entonces, ahí puedo resolver ese ejercicio perfectamente. En el ejemplo 3, dice, una onda se propaga en un medio A con una velocidad, entonces una velocidad A en el medio A, o sea, en el primer medio, de 16 metros sobre segundos. Luego incide en un medio B con un ángulo de 35 grados, o sea, hay un ángulo de incidencia de 35 grados, donde su velocidad de propagación será de 8
raíz de 2 metros sobre segundos. Y nos preguntan el ángulo de refracción. El ángulo de refracción. Si hay problema con ese color verde, lo cambio y ustedes me indican. ¿Listo? Entonces, seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción como velocidad en el medio A es velocidad en el medio B. Entonces yo de aquí, yo debo despejar lo que me traiga el ángulo de refracción, porque esa es la incógnita, ¿cierto? Esa es la incógnita. Entonces necesito despejar seno del ángulo de refracción. Entonces para eso paso lo que trae seno del ángulo de refracción aquí a multiplicar y esto también acá a multiplicar. Entonces me queda V sub B por seno del ángulo de incidencia es igual a V sub A por seno del ángulo de refracción. Entonces, como lo que tengo que despejar es seno del ángulo de refracción, entonces este V sub A lo paso a dividir. Lo paso a dividir, entonces quedaría aquí debajo. Entonces, ya esto quedaría así. Seno del ángulo de refracción va a ser igual a V sub B por seno del ángulo de incidencia sobre V sub A. Entonces, seno del ángulo de refracción va a ser V sub B es 8 raíz de 2 metros sobre segundo por seno del ángulo de incidencia, que son 35 grados, sobre V sub A son 16 metros sobre segundos. Entonces, de aquí yo despejaría metros sobre segundos con metros sobre segundos. Entonces, en la calculadora oprimiría 8 raíz de 2 por seno de 35 dividido 16. Entonces, eso me da 0,4055. Entonces, para aclarar el manejo de la calculadora, lo voy a hacer acá en pantalla. Acá en pantalla. Entonces, sería 8 raíz de 2. Tengo que cerrar paréntesis para que nada más la raíz me cobije el 2. ¿Listo? Por seno de 35, cierro paréntesis, dividido, entonces, dividido, y entonces acá es 16. Igual. Entonces, eso me da 0,4055. Entonces, eso da 0,4055. Y entonces paso al otro lado de la igualdad ese seno, como seno a la menos 1. Entonces, ángulo de refracción va a ser igual a seno a la menos 1 de 0,4055. Aquí un error que bastante cometen es quitar ese 0 de entre el 4 y el 5, y eso hay que colocarlo. ¿Listo? Y entonces aquí yo en la calculadora manual, por decirlo así, yo haría Shift
C haría shift sen ans para que me coja el resultado anterior y eso me da 23,92. Puedo aproximar a 23,93 grados. Entonces acá 23,93 grados. Aproximo ese 2 a 3 porque el número que sigo es 7. Entonces, en la calculadora aquí virtual lo haría así. Yo acá pongo inverso, voy a poner sen a la menos 1 de ese último resultado, ans, cierro paréntesis, igual. Y entonces me da el 23,92. Y como sigue 7, y el 2 es menor que 5 y el 7 es mayor que 5, entonces aproxima la cifra siguiente. Entonces me queda 23,93 grados para dejar nada más dos cifras decimales. Y entonces mi respuesta sería que el ángulo de refracción de la onda considerada es de 23,93 grados. Si tienen alguna pregunta del manejo de la calculadora, me dicen para poder resolvérselo. Ya en el ejemplo 4, dice que una onda pasa de un medio 1 con un ángulo de incidencia de 50 grados. Entonces saquemos de una vez esos datos. Tenemos un ángulo de incidencia de 50 grados a un medio 2 con un ángulo de refracción de 25 grados. En el medio 1, la frecuencia de la onda es de 1,8 kilohertz. Entonces, recuerden que en kilo es 10 a la 3. Y la velocidad de propagación, ahí están hablando en el medio 1, es de 8 raíz de 5 metros sobre segundos. Y nos dicen hallar la frecuencia de la onda en el medio 2. ¿Qué habíamos hablado de la frecuencia cuando había refracción? ¿Quién me recuerda? Que era igual en los dos medios. Muy bien. La frecuencia es la misma en los dos medios porque se está transportando pues la misma onda que pues lleva la misma energía. Entonces es la misma frecuencia. Entonces aquí escribimos que en el fenómeno de refracción, la frecuencia de la onda es la misma en los dos medios. Es la misma en los dos medios. Es decir, F es igual a 1,8 kilohertz. Listo. Esa sería la respuesta de la parte A. En la parte B, vamos a ver si cabe todo aquí. En la parte B dice que la longitud de onda en el medio 1. Entonces, yo tengo que velocidad es igual
a la longitud de onda por la frecuencia. Pero entonces la frecuencia es la misma en los dos medios. Entonces, si yo tengo la velocidad en el medio 1 y la longitud de onda en el medio 1, debo despejar lambda sub 1, que es lo que me representa la longitud de onda, ¿cierto? Entonces debo pasar esta frecuencia de multiplicar a dividir. Entonces, longitud de onda es igual a la velocidad 1 sobre la frecuencia. La frecuencia. Entonces, aquí sería que la longitud de onda 1 va a ser igual a 8 raíz de 5 metros sobre segundo sobre este 1,8 kilohertz. Entonces 1,8 kilo, pero entonces kilo es 10 a la 3, entonces de una vez reemplazamos kilo por 10 a la 3 y ese hertz es segundos a la menos 1. Entonces estoy haciendo dos sustituciones. Ese kilo es 10 a la 3 y ese segundos ese hertz, perdón, es segundos a la menos 1, porque de todas maneras hago esta conversión para después poder eliminar segundos con segundos, porque estos dos quedarían en el denominador. Se pueden simplificar. Este al estar con segundos a la menos 1 indica que está en el denominador. Entonces los dos estarían en el denominador y se pueden simplificar, ¿cierto? Y aquí haría la operación. ¿Qué hay que tener en cuenta en esta operación? Que como tengo un producto en el denominador, ese producto hay que encerrarlo entre paréntesis para que nos quede bien. ¿Listo? O hay que hacer la multiplicación de una vez en la parte de abajo, como quieran. Entonces, en la calculadora sería 8 raíz de 5 dividido, abre paréntesis, 1,8 por 10 a la 3, cierra paréntesis. Y entonces esto me da 9,94 por 10 a la menos 3. Y las unidades que me quedan son metros. Esa sería la longitud de onda en el medio 1. ¿Listo? Entonces, acá en la parte virtual sería 8 raíz de 5 dividido, entonces abre paréntesis para todo lo que vaya en el denominador, sería 1,8 por 10, este símbolo acá le indica exponente, este x a la y exponente, y en el exponente iría 3, ¿cierto? De kilo. Entonces 3, cierra paréntesis, igual. Aquí no me quedó en notación científica. Entonces, si yo corro esta coma 3 lugares a la derecha, vea, 1, 2, 3, ya quedaría acá en medio de los dos 9. Entonces, nos corresponde con el resultado que nosotros habíamos copiado. Al correr este punto, que para nosotros es una coma, 3 lugares, quedaría 9,94 aproximando por 10 a la menos 3, porque son los lugares que corre la coma hacia la derecha. ¿Listo?
Entonces nos queda este resultado. Listo, esa sería la longitud de onda en el medio 1. Ahora, vamos a hacer la parte C. Entonces, en la parte C, dice la velocidad de propagación en el medio 2. Entonces, yo también tengo en el medio 2 que se cumple esta ecuación. La velocidad en el medio 2 es la longitud de onda en el medio 2 por la frecuencia. Pero entonces miremos a ver si puedo usar esta ecuación. ¿Tengo la longitud de onda? No, ¿cierto? La frecuencia sí la tengo, porque es la misma en los dos medios, pero no tengo la longitud de onda en el medio 2. Como no la tengo, entonces voy a recurrir a otra ecuación. ¿Cuál será esa otra ecuación? Ustedes que han estado en la clase. Esa ecuación que nos habla de la ley de Snell, ¿cierto? Que dice que seno del ángulo de incidencia es a seno del ángulo de refracción como velocidad en el medio 1 es a velocidad en el medio 2. Entonces, pues ya de aquí ya sabemos que debemos despejar v sub 2. Entonces, este v sub 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Este seno del ángulo de refracción estaría dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces quedaría v sub 1 por seno del ángulo de refracción sobre, y este seno del ángulo de incidencia quedaría multiplicando, pasa a dividir. Entonces queda seno del ángulo de incidencia. Entonces aquí ya agilicé un poquito, ¿no? Este seno del ángulo de refracción estaba dividiendo, pasó a multiplicar, y este seno del ángulo de incidencia quedaría multiplicando, pasa a dividir. Aquí ya reemplazo. Entonces, v sub 1 es 8 raíz de 5. Raíz de 5. Por seno del ángulo de, este es metros sobre segundo, ¿no? Este es metro sobre segundo. Este es seno del ángulo de refracción, pero el ángulo de refracción es 25 grados sobre seno del ángulo de incidencia, que son 50 grados. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da eso para ver si saben manejar ya la calculadora? $9,86. Sí, les da 9,86. Muy bien. Entonces, aquí sería 9,86 metros sobre segundos, que son las unidades de velocidad que traíamos. Entonces ya ustedes redactan la respuesta de que la velocidad de propagación en el segundo medio es de 9,86 metros sobre segundos. Bueno, nos queda acá un último ejemplo. No sé si nos alcanza el tiempo. Si nos alcanza. Entonces, dice que la
si la frecuencia del sonido emitido por un delfín es de 1 por 10 a la 5 Hz, ¿cuál será la longitud de onda de esta? Refiriéndose a la onda. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí vamos a suponer que el delfín emite la onda en el aire. O sea, que el, el delfín emerge a la superficie del agua, a la superficie del agua, y emite su sonido en el aire. Entonces, esa es una suposición. Entonces, el, si el delfín emite su sonido en el aire, su velocidad de propagación, del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundos. Entonces, esta velocidad de propagación en el aire es una velocidad de propagación promedio, porque pues no estamos teniendo en cuenta ninguna temperatura ni nada. Entonces, siempre que en el aire no nos den ninguna temperatura, simplemente la velocidad de propagación es 340 metros sobre segundos, a menos que ya sean más específicos y nos digan la temperatura a la que se encuentra el aire en ese momento. ¿Listo? Y tenemos que hacer esta consideración porque la velocidad del sonido cambia de acuerdo al material o al medio de propagación. El delfín puede emitir su sonido en el agua o en el aire. Entonces, en este caso, supongamos que el delfín salió a la superficie del agua y emitió su sonido ya en el aire. ¿Listo? Entonces, nosotros conocemos esto. Velocidad es igual a la longitud de la onda por la frecuencia. Y vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es la longitud de onda? Entonces, pasamos la frecuencia de multiplicar a dividir. Y en este caso, velocidad sobre frecuencia. Entonces, en este caso, la velocidad, como es en el aire, es 340 metros sobre segundos. La frecuencia es 1 por 10 a la 5 Hz, pero Hz es segundos a la menos 1. Entonces, aquí vamos a simplificar segundos con segundos, porque pues al estar como segundos a la menos 1 significa que estaría en el denominador si estuviera normalmente. Entonces, al estar los dos en el denominador, pues se simplifica. Listo. Y 340 dividido, abre paréntesis para que toda esa multiplicación me quede en el denominador, sería 1 por 10 a la 5, cierra paréntesis, igual. Entonces, esto sería 3,4 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, esta sería la longitud de onda cuando el delfín emite su sonido en el aire, ¿listo? Entonces,
les quedaría a ustedes como trabajo para que lo agreguen a la actividad 2.1, que me calculen la longitud de onda cuando el delfín está sumergido en el agua, porque esta velocidad de propagación cambia. Entonces tienen que buscar la velocidad de propagación del sonido en el agua. Entonces, se me perdió el lápiz. Esta velocidad cambia. Entonces, en la guía aparece la velocidad de propagación del sonido en el agua. Entonces, al cambiar esta velocidad, pues cambia pues la longitud de onda. Entonces, ustedes en la actividad 2.1 lo que tienen que hacer es agregar cuánto sería la longitud de onda cuando el delfín emite su sonido en el agua. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces muchas gracias por su atención.